¿Qué tal? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. B7 Noticias en el aire. Vamos a hablar del paro del jueves pasado, el cuarto paro que el PIT-CNT realiza bajo la administración de Luis Lacalle Pou. El PIT-CNT enumeró una serie de puntos por los cuales tomó esta medida de paro general que abarcó a todo el país. La reforma educativa, la reforma en la seguridad social, habló de la carestía, habló de los recortes presupuestales en la rendición de cuentas, habló de los bajos salarios, de las jubilaciones, habló de todas esas cuestiones. El gobierno le respondió. El ministro de Trabajo dijo que fue la medida de paro general una medida absolutamente desproporcionada, porque entiende Mieres que este problema que atraviesa el Uruguay, por ejemplo la carestía, es un problema que están atravesando prácticamente todos los países del mundo. Uno observa las noticias y ve que la inflación está por los aires. En países que no registraban cifras, pero ni parecidas ni a la mitad. De Estados Unidos, después de más de 40 años, registró un pico de inflación altísima, todavía está por el 8.3%. España hace una semana dijo que en agosto tuvo 10,5% de inflación, 2 dígitos, y no estima que a corto plazo pueda bajar la de los 2 dígitos. Así Alemania, estamos hablando de países del primer mundo, ¿cuánto más han sufrido los países de Sudamérica? Uno observa lo que acontece en la Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú. Uruguay no ha escapado de esta realidad. Cuando hablamos de la carestía, es real. Cuando hablamos lo que dijo, por ejemplo, Abdala, que creo que fue el presidente del PIT-CNT, que en una nota con los colegas de Canal 10 expresó que uno va al supermercado y sale desplumado. Es real. Los precios subieron, los precios sobre todo de los alimentos. Es carísimo alimentarse en el Uruguay. Es una realidad que escapa. Recordemos de dónde partimos. Históricamente, o desde hace unas cuantas décadas, Uruguay es muy caro en cuanto a los alimentos. ¿O no recuerdan ustedes que, por ejemplo, en la crisis del 2002, cuando muchos compatriotas se fueron a probar suerte a otros destinos, a otros continentes, muchos se fueron a España, a Italia, algunos a Australia, a Nueva Zelanda, cuando escaparon del Uruguay buscando mejores posibilidades laborales y económicas, lo primero que te decían esos amigos, y yo tuve muchos, que se fueron, era, ¿sabes cuál es la diferencia? Me decían. Con el Uruguay la ves de entrada. Cuando vas al súper. Vos en Uruguay vas al súper y ya entrás y empezás a hacer la cuenta. Cuando vas a un súper en España, me decían amigos que se fueron a la madre patria o algunos que viajaron a Italia, yo ya no me preocupo más. Ya sé que voy a llevar lo que quiero. Ya sé que no tengo que estar haciendo la cuenta, que no tengo que sacar la calculadora, que llevo la lista con las compras que planeo hacer y que después me entero en la caja. Lo traigo todo. Y en Uruguay eso históricamente ha sido difícil. Tenemos precios altos. Nuestro punto de partida en los precios de los alimentos ya venía complicado. Esto pre-pandemia, y reitero, de algo que data por lo pronto de muchas décadas atrás, desde que uno tiene uso de razón. Comparativamente con la región Uruguay, en cuanto a los alimentos, no tiene precios accesibles o tan accesibles. Entonces, el tema de la carestía es real. Y eso, el uruguayo, lo experimenta en carne propia. Entonces, eso que le dice el presidente del PIT-CNT, llega y lo ve como cierto. Ahora, la pregunta es, ¿el uruguayo realmente palpa la reforma educativa? ¿Conoce de qué se trata la reforma educativa que impulsa el gobierno? En el nombre de Robert Silva, que es el presidente de ANEP y del CODICEN. Sobre la reforma de la seguridad social, ¿realmente la conoce? Si ni siquiera el Frente Amplio manifestó que todavía no tiene una postura, que va a esperar que el gobierno plasme su propuesta presentándola en la Cámara de Representantes y que a partir de allí va a tomar su resolución y va a dar su parecer. ¿No se apura el PIT-CNT
con respecto a esta reforma, cuando esta misma reforma de la seguridad social es la que hablaba, por ejemplo, el expresidente ya fallecido Tabaré Vázquez, o de la que viene hablando hace unos cuantos años atrás el exministro de Economía, ex vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, que ha sido una figura emblemática en los gobiernos del Frente Amplio? Y que hace rato viene sosteniendo que hay que hacer una reforma y que incluso en estas épocas de tanta sensibilidad, de tantos ataques dialécticos en las opiniones de los partidos políticos, de los representantes políticos, atacándose de un partido a otro, Astori dijo, de alguna manera, saludando la iniciativa del presidente Lacalle Pou, que es de otro partido, con quien tiene diferencias políticas siderales, está bien, dijo, hay que hacer la reforma. Después veremos los puntos más, puntos menos, pero es necesario, urge realizar la reforma en la seguridad social. Entonces, ahí, en estos dos aspectos de la educación y de la reforma de la seguridad social, de las futuras jubilaciones, son dos temas muy sensibles, evidentemente. Pero no sé hasta qué punto el uruguayo de a pie, tiene en conocimiento cierto de qué se tratan estas reformas. Es como que dice, bueno, sí, por un lado le dicen no a la privatización de la educación. El gobierno ha desmentido permanentemente de que se trate de una privatización. ¿Se puede hablar de los recortes? Se puede hablar de los recortes. Está claro, el gobierno asumió diciendo que iba a realizar ajustes fiscales. Porque su manera de entender la política desde el punto de vista de la economía es esa. Es primero ordenar la casa, es primero bajar los impuestos, los costos del Estado, para después progresar. Claro que, como tiene el Frente Amplio, y en este caso el PIT-CNT, otra ideología, muy respetable por cierto, no acompaña desde la génesis todas esas iniciativas de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno. Pero más allá de si el paro es justo o no es justo, quedan algunas cuestiones que es importante observar y subrayar. Me quedó muy latente lo que manifestó la secretaria de ADEOM, Valeria Ripoll, y preocupa. Me preocupa que haya dicho tan abiertamente, de cara lavada, que para que los integrantes, los agremiados del sindicato de los municipales reciban el regalo de Reyes para sus hijos, tienen que acreditar haber realizado el paro general. Y esta es una medida muy peligrosa, muy peligrosa. Incluso manifestaban en la propia página web, y lo manifestó la secretaria general Valeria Ripoll, dice, la gran mayoría de nuestros afiliados tienen hijos de entre 0 y 11 años. Se acerca el periodo de los Reyes Magos y quieren llevar sus regalos. ¿Quieren sus regalos? Bueno, hagan el paro. ¿No es coactar la libertad de acción de las personas que integran un gremio y que pueden, de repente, en una instancia, no acompañar una medida? Y no por eso significa desafiliarse ni siquiera de una ideología, ni siquiera de un modo de pensar. Es simplemente de una circunstancia, de una oportunidad. Es decir que la secretaria de ADEOM les dice a sus afiliados que tienen que decir amén a todo lo que resuelva el sindicato. Lo dijo, está en los estatutos. En los estatutos dice de que hay que cumplir con las medidas gremiales. Y la medida gremial, yo hasta ahí lo comparto. Ahora, cuando ponemos a niños de rehenes, estamos hablando de los Reyes Magos, estamos hablando de los regalos para los niños. Estamos involucrando ya indirectamente a los niños en la política tan tempranamente. Pero no le estamos mostrando las opciones. Le estamos diciendo, o sos de acá, o si no sos, no tenés esto. Te quedaste sin regalos. Los otros tienen regalos, vos no.
Es muy peligrosa esa medida. Es muy peligrosa. En un mundo que se preocupa por el progreso, por la inclusión, una palabra que usted la escucha todo el tiempo. Y da la sensación de que a veces cada vez se preocuparan menos por los niños. No está bueno eso que hizo la secretaria general de ADEON, Valeria Ripoll. Y acá lo marcamos, porque hay que remarcarlo. Esto no tiene que ver ni con ideologías, ni con adhesión o no al paro, ni con el pensamiento que cada uno pueda tener sobre si fue justo o no es justo el paro. Esto tiene que ver con educación, con valores que están por encima de un partido político, por encima de una ideología, que tiene que estar por encima de cualquier agrupación, por encima de cualquier corporativismo. Le estamos enseñando a los niños indirectamente que hay unos de un bando y otros del otro, y que con cosas tan esenciales como un regalo para un niño, un regalo de Reyes, regalo que el niño está esperando todo el año, hacemos diferencia con eso. No está bien, moralmente es una decadencia y ojalá pueda ser abordado. Ojalá alguien se anime a levantar la mano entre los integrantes del gremio a decir, bueno, mirá, yo de repente no me quiero salir, pero esto no está bien. Esto no está bien. Bueno, veremos qué acontece. Además, hubo una reunión entre los partidos políticos para bajar el tono de la disputa, de la contienda cotidiana. ¿Esto se podrá hacer o no? Veremos. Pero este tipo de actitud, porque esto es política también, por más que no sean parte de los partidos, estamos hablando de la central sindical, estamos hablando de gremios, esto también es política y esto es atentar contra la libertad de las personas y con el libre ejercicio del pensamiento, algo vital para que una sociedad progrese. Repasemos ahora lo mejor de la semana en el siguiente resumen. El PIT-CNT estima que 1 millón de personas adhirió a la medida sindical del paro general nacional, mientras que el gobierno señaló que ese cálculo no tiene sustentos. El presidente de la Central Obrera, Pablo Abdala, aseguró que más de 1 millón de uruguayos se sumaron al paro general del pasado jueves y, como decíamos, desde el gobierno descartaron que el paro tuviera tanto respaldo como estima el PIT-CNT. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló que el cálculo que hace Abdala es absolutamente antojadizo. En otro orden, el gobierno estudia la posibilidad de que las Fuerzas Armadas atiendan los merenderos escolares cuando hay paro y otras medidas gremiales que hagan peligrar la normal alimentación de los niños. El gobierno estudia diferentes propuestas ante el probable escenario de que los maestros no hagan más guardias gremiales en los comedores escolares y también ante la posibilidad de que en medio del conflicto en la educación por el rechazo a la reforma haya más paros en los próximos días o las próximas semanas. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, en la red social Twitter, propuso que las Fuerzas Armadas se encarguen de la elaboración y la entrega de viandas ante una medida gremial. Los partidos políticos con representación legislativa se reunieron en el Parlamento para disminuir el tono de la lucha partidaria en la política cotidiana. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, señaló que hay que evitar llevar al terreno personal la disputa política, ya que este tipo de tono tiene que ser evitado por los partidos políticos, dijo, para que no sean esos procesos de radicalización los que perturben una vida democrática saludable. Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que hay un cambio de actitud y una nueva impronta en cómo se van a tratar a partir de esta reunión los partidos políticos. En tanto, el convocante, el presidente del Partido Frente Amplio, Fernando Pereira, reclamó que se encuentren acuerdos para la ley de financiamiento de los partidos políticos, debido a que, dijo, es muy difícil discutirlo luego de que la campaña ya está en marcha. Sobre la instancia entre los líderes políticos, Pereira dijo que ser una democracia plena supone un diálogo interpartidario profundo y
permanente. Cambiamos de tema, registran récord de adopciones en lo que va del año. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que esto obedece a los cambios de la LUC y a la gestión del área específica. El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, informó que se alcanzó un récord de adopciones de menores en el país desde que hay registro. Esto es por el año 2001. En lo que va de este 2022, se alcanzaron 128 adopciones, 3 más que todas las que se registraron el año pasado, en 2021. Es el registro conocido más alto, dijo Abdala, y la confirmación de una nueva realidad. Cambiamos de tema. Robert Silva, el presidente de la ANEP y del CODICEN, quiere que el incidente del Cerro deje un mensaje contundente para frenar la violencia creciente en la sociedad. Se apunta a un pedido de disculpas público y a trabajos comunitarios en escuelas como medidas ejemplarizantes. Robert Silva, el presidente del CODICEN, compareció el pasado jueves ante el fiscal Leonardo Morales, luego de la denuncia realizada por el jerarca, después de que un hombre rompiera con un termo el vidrio trasero de la camioneta cuando salía del Centro Cultural del Cerro el presidente de la ANEP, Robert Silva. La propuesta que había presentado el abogado del agresor, que tiene unos 44 años, consistía en un pedido de disculpas por el hecho y la reparación de los daños ocasionados al vehículo de la ANEP. Esta medida no convenció del todo al presidente del CODICEN, a Robert Silva, ya que, según manifestó, se deberá producir un mensaje contundente ante estos hechos. Buscarán sumar otras medidas ejemplarizantes, entre las que mencionó Silva el pedido de disculpa y trabajos comunitarios en escuelas para el responsable o algún tipo de medida similar. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará a Japón a finales del mes próximo, a finales de octubre, con el objetivo de fortalecer el comercio y las relaciones bilaterales entre ambos países. La instancia, que será en el marco de una misión oficial, fue propuesta por el primer ministro nipón, Fumio Kishida. Si bien ambos países ya tienen una relación comercial que data de varios años, el gobierno uruguayo, pretende reforzarla. El presidente de la República, Lacalle Pou, y el expresidente Mujica, ya cambiando de tema, son los dos políticos que más simpatías recogen entre la población. Esto según una encuesta dada a conocer esta semana por parte de la consultora Equipos Consultores, por parte de la empresa Equipos Consultores. En el nivel de simpatías, Lacalle Pou recibe un 47%, Mujica un 45%, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, un 36%, la intendente de Montevideo, por ejemplo, Carolina Cose, registra un 36% de simpatía, el ex ministro de Economía, Danilo Astori, anda en un 34%, 3 puntos menos registró el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, un 31%, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, un 31% también, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, un 30%, la vicepresidenta de la República, por ejemplo, Beatriz Argimón, un 28%, al igual que el expresidente de la República por 2 periodos, Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado. En cuanto a las antipatías o a los más rechazados, la lista es encabezada por el senador del Partido Nacional, Juan Sartori, con un 59% de antipatía, seguido por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con un 52%. Dejamos el ámbito nacional, nos metemos ahora en el deporte. Esperan 1,5 millones de turistas de visita en Qatar en el marco de la próxima Copa del Mundo. Qatar ha invertido 220.000 millones de dólares en la construcción y mejora de infraestructuras de primer orden. Sí, 220.000 millones de dólares. Carreteras nuevas, transporte público, hoteles e instalaciones deportivas. Los partidos
se van a celebrar en 8 estadios equipados con alta tecnología que garantizarán la máxima comodidad para los espectadores. Cierran el estadio y ponen aire acondicionado, espectacular lo que están preparando, es decir, un estadio completo con refrigeración. Se espera que 1,5 millones de aficionados visiten Qatar con motivo de este histórico acontecimiento, lo que supondrá un impulso para el turismo y el sector de la restauración. Qatar espera que el Mundial reporte unos 20.000 millones de dólares a su economía a corto plazo y confía en que los beneficios del proyecto se prolonguen en el tiempo durante décadas. Impresionante realmente. Ya en ámbitos de noticias internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es uno de los que goza con mayores simpatías a nivel continental, anunció que buscará la reelección para un segundo mandato de 5 años, en contra de lo que establece la constitución de aquel país. Bukele, cuyo actual mandato va a finalizar en el año 2024, hizo el anuncio el día de la independencia de El Salvador, que fue esta semana. Esta decisión es tomada un año después de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de aquel país, designados por los aliados de Bukele en el Congreso, permitieran la reelección consecutiva a pesar de estar prohibido en la Constitución de El Salvador. Bueno, abogados constitucionalistas han dicho que la reelección viola al menos 4 artículos de la Constitución salvadoreña, incluido uno que limita el mandato presidencial a 5 años. Vladimir Putin y Xi Jinping, presidentes de Rusia y China respectivamente, se vieron cara a cara, y esto fue noticia. China está dispuesta a colaborar con Rusia como grandes potencias para liderar un mundo cambiante, dijo Xi Jinping, por ejemplo. Los líderes de ambas potencias afirmaron querer un orden mundial más justo, pero China se muestra aún renuente a apoyar de forma explícita a Moscú en lo que refiere a la guerra con Ucrania. En Argentina indican que la novia del hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner es la ideóloga del plan. El teléfono celular de Brenda Uliarte, que es la novia del agresor de Cristina Fernández de Kirchner, se ha convertido en pieza clave para resolver el atentado fallido. La pareja permanece detenida, aunque también han sido arrestados otros 2 sospechosos. Ahora, el caso está bajo secreto de sumario, pero los mensajes de ese celular, difundidos por medios argentinos, dan un giro a las investigaciones que colocan ahora a Uliarte, a esta mujer, a la novia del atacante, con un rol central. Y hasta aquí las noticias más importantes en B7 Noticias. No te olvides de escribirnos, no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales y gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en una semana.